La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Desde aquí, desde New Jersey, nuevamente le queremos dar una cordial y sincera bienvenida a cada uno de los que en este momento toman el tiempo para poder repasar con nosotros una semana más este folleto de la lección de este cuarto trimestre titulado La misión, buscar y salvar lo que se había perdido. Como siempre lo decimos, desde aquí en New Jersey llegamos gracias a la misma auspicio de la conferencia de New Jersey. Agradecidos a ustedes por darnos la oportunidad de poder llegar hasta el lugar donde tú estás, sea en el carro, sea en la casa, en el trabajo, no sé dónde andes, pero agradecemos la oportunidad que nos das de poder compartir contigo nuevamente esta semana. Hoy conmigo me acompaña el pastor Albert Pérez. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un privilegio estar una vez más. Hoy, pues, nosotros estaremos compartiendo junto a nuestros amigos y hermanos ahí en las plataformas virtuales. Un gusto estar una vez más unidos en el repaso del estudio de la lección. Muchas gracias, pastor. Este trimestre vamos a cambiar un poquito el formato de grabación. Vamos a estar, sí, vamos a seguir grabando los cuatro, pero algunas semanas vamos a estar solamente dos para cambiar un poco el formato de nuestra lección y así poder también trabajar de una manera más diferente. Lo importante es que seamos dos, seamos cuatro, seamos cinco. Lo importante es que nos basamos en lo que usted necesita, en ese repaso de la lección, que ya sea usted maestro, sea un alumno o alguien que está aprendiendo de la Biblia, poder ampliar ese conocimiento para poder el día sábado, cuando llegue a la iglesia, poder tener allí la idea general de la lección. Y la lección de esta semana es la misión de Dios en favor de nosotros, pero ahora la segunda parte. Así que vamos a estar estudiando esta lección que viene a continuación de la semana pasada. Y quisiera tener una breve introducción. Leí esta semana la historia de una pareja que estaba en la China. Esta pareja, el 17 de octubre de 1986, perdió a su hijo. Su esposo se paró, iba caminando con su hijo, en cierto lugar de la calle se paró y en cierto momento él volteó a calentar un agua que tenía y cuando se la fue a dar al niño volteó y ya no estaba. Y qué desespero tan grande para un padre perder a su hijo de esa manera. La historia me dice que Mao Jing era el hijo que se había perdido. Sus padres se encargaron de poder buscarlo por todos lados. Vivían en una ciudad de más de 12 millones de personas. Imagínense conseguir un niño de esta manera. La madre dejó su trabajo para poder conseguir este hijo. Estaban viviendo justo en la época en que el gobierno chino no dejaba tener otro hijo por la sobrepoblación que tenían, así que tenían que tener un solo hijo. Así que esta madre por más de 30 años buscaba a su hijo, buscaba, no lo conseguía. Y en una entrevista que le hicieron en el año 2019, quiero leer aquí lo que decía la entrevista, dice que la madre se dirige a su hijo, que ya por lo menos y tenía ya más de 30 años, le dice: quiero que sepas que tu mamá te ama siempre y mamá no dejará de buscarte. Y esa expresión a mí me marcó, porque la lección de la semana pasada estábamos hablando y esta semana estábamos hablando de ese Dios, ¿verdad? Misionero, ese Dios que se rescató, la misión de Dios de rescatarnos a nosotros. Y esa expresión, quiero que sepas que mamá no dejará de buscarte. Quiero que sepas que a mí me pegó porque era como la expresión de Dios diciendo a nosotros que somos sus hijos, que estábamos perdidos en el pecado, nos estaba queriendo decir de esta manera: no, mamá te ama y no dejará de buscarte. Y por eso creó ese plan para poder buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Pero pastor, ¿cómo pudiera resumir la lección de la semana pasada? Porque viene de introducción con esta, ¿verdad? Con la lección número 12 o esta segunda parte, pero quizá para el que no pudo escuchar la lección de la semana pasada, ¿podría usted darnos un breve esbozo de la semana pasada para conectarla con esta? Claro, pastor, cuando nosotros revisamos la lección pasada, que es la primera parte, de hecho, de esta segunda lección,
nosotros encontramos a un Dios que tenía provisión, plan establecido, definido en proporción a lo que pudiera ocurrir con la raza humana. Algo que no tomó por sorpresa, un Dios que tenía diseñado ya un plan de rescate para aquella humanidad que tenía una posibilidad de caer, porque era una posibilidad que Dios había dado por la libertad de elección. La semana pasada teníamos énfasis especialmente a una de las grandes atributos de Dios. Fue su amor quien lo movió a diseñar ese plan, y no solo tener un plan diseñado, pastor, sino un plan el cual hubo sacrificios para ejecutar el plan con el fin de rescatar a aquellos a los cuales amaba como amor eterno, como lo describe la palabra. Bueno, esa es la expresión, ¿no? Mamá nunca dejará de buscarte porque te ama, ¿no? Ese Mm. Dios nunca dejó de buscarnos y como lo decía el pastor, no fue un plan que, no, de esos planes que salen en el camino, que hay que correr, ver que no, Dios nos amaba de tal manera que inclusive si el ser humano iba a caer en pecado, ya había un plan para ello. Bueno, no le terminé de contar el final de la historia porque quería que el pastor tuviera la introducción de la lección o el repaso de la lección de la semana pasada, pero la historia dice que en el año 2020 esa madre consiguió a su hijo y se reencontraron más de 30 años después en un abrazo. Después de 30 años este muchacho ya estaba casado, ya tenía hijos, pero la foto que aparece en la historia que vi me llamó tanto la atención, ¿no? La esperanza de una madre de buscar a ese hijo y después de más de 30 años conseguirlo. Y lo mismo sucede con la raza humana. La esperanza que Dios hizo todo y nos consiguió para salvarnos y para darnos la vida eterna. Porque esa es la misión de Dios. En su amor, darnos salvación y vida eterna. Ahora, Amén. pastor, ¿cuál sería la cita introductoria para la semana, para esta semana? Muy bien, pastor. Hay una cita muy maravillosa, no está en el folleto, pero es una cita muy relacionada a lo que nosotros estamos estudiando esta semana. Y dice un escritor, David Livingstone, Dios tenía un único hijo y le hizo un misionero. Específicamente, esa es una frase que va a introducir nuestra lección porque tiene que ver mucho con el plan misionero establecido por Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, la temática de Dios como un misionero la atraviesa en toda la escritura. Recordemos que hablamos de una separación que hubo en la primera lección a causa del pecado, pero en esa separación, pastor, ya estaba incrustada una estrategia de redención, de rescate. Y era Dios restaurando la relación quebrantada o dividida que había habido a causa del pecado. Así que la cita introductoria para esta semana es: Dios tenía un hijo y lo hizo un misionero. Ese único hijo lo convirtió en un misionero. Oye, que no, nunca había leído esa cita interesante, pastor. Convirtió a su hijo misionero y por ende, lo que hemos estado viendo en la lección también de esta semana, vamos a ver en la lección de esta semana, por ende, ese hijo que se hizo misionero nos convierte a nosotros misioneros también, ¿no? La primera lección de la semana, del trimestre, tenía que ver primero con el plan de salvación. Porque no podemos hablar de misión, no podemos hablar de la predicación del evangelio, no podemos hablar de esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos delante del Señor sin entender y hablar primero cuál es ese plan de salvación. Y me llama la atención y me gusta eso, ¿no? Porque como la primera lección es como para que yo aprenda que Dios me ama y Dios me ha salvado. Pero esta segunda lección ahora el enfoque tiene que ver más en el trabajo misionero. Ok, ahora que yo me siento amado, yo tengo una responsabilidad y tengo esa responsabilidad sobre mis hombros de poder llevar esta misión también para otras personas. Y creo que el Evangelio es así. El Evangelio debe salvarme primero a mí. Debo yo sentirme que soy salvo. Y ya cuando yo me siento que soy salvo, que siento que ese plan de salvación nacido por mí me ama Dios, me prepara para llevarme a esa segunda faceta de la parte misionera. Pero entonces Dios convirtió a su hijo en el primer misionero y bueno, vamos a entonces a ver en esta semana y en el transcurso del trimestre que nosotros formamos parte de esa misión.
Pastor, ¿cuál es el origen de la misión? Muy bien, pastor. Hoy vamos a estar hablando de los componentes de la misión. Esos componentes tienen que ver el origen, el foco principal, el mensaje, los canales o los mensajeros y los destinatarios. Comencemos por el origen, que es el primer componente. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 20, que es uno de los pasajes que está en la lección, Jesús hablando dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa palabra como me envió el Padre, nosotros podemos encontrar que en la misión de restaurar a la humanidad a través del plan de salvación, cada una de las personas de la deidad tiene una función o su parte en este plan. Nosotros encontramos que el Padre envía al Hijo para redimirnos y promete enviarnos el Espíritu Santo. Nosotros vemos claramente a través de la Escritura, pastor, que la misión tiene un origen. A consecuencia del pecado nace un plan, pero ese plan nace o se origina en la mente de Dios, la deidad. Nosotros encontramos que el Padre hace la función, el Hijo cumple la voluntad del Padre y le pide que nos envíe el Espíritu Santo, según el libro de Juan capítulo 4. Pero nosotros encontramos que antes de Jesús ascender a los cielos, dijo, es necesario que yo ascienda para que pueda descender un consolador. Aunque, pastor, en la Biblia no encontramos el término Trinidad, encontramos bíblicamente evidencias de los tres seres que son un Dios, pero que cumplen un rol específico en el diseño del plan misionero de la salvación. Nosotros encontramos que hay una consecuencia, la consecuencia es el pecado rompe una separación o realiza una separación entre Dios y el hombre. Pero ahí dentro de ese plan incrustado estaba el rescate, que a través de la función de la deidad, el Padre cumple el rol de enviar al Hijo, el Hijo cumple el plan de respetar la voluntad del Padre y someterse a la entrega. Y el Espíritu Santo, cuando el Hijo desciende, cumple la obra que inició el Padre, que conduce el Hijo para realizar nuestra misión. Así que, pastor, cuando hablamos de origen, nosotros tenemos claramente que el cielo tenía diseñado un plan ya establecido específicamente y en la mente de Dios. Los tres seres están unificados en complementar este plan. Y hay una escritora que tiene una cita muy especial, una escritora prolífica, que dice que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismo a la obra de formar un plan de redención. Aquí encontramos en esta cita, pastor, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismo formando el plan de redención con el fin de llevar a cabo ese plan. Entonces se decidió que Cristo, el unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Pastor, hay un origen y ese origen tiene intencionalidad en la mente de Dios de rescatar lo que se había perdido. Y gracias, pastor, por explicar eso, ¿no? Porque, o sea, cuando nosotros entendemos, bueno, de esta Trinidad, ¿no? De esta deidad conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este Dios, vemos que cada uno cumplió su rol. Y el rol que cumplió cada uno de ellos, me imagino, no sé, la mente finita no lo da, ¿no? Cuando diseñaron el plan, ellos mismos habrán escogido, bueno, este es el rol que va a llevar cada uno. Y cada uno se dio, ¿no? Como decía usted, se dio su trabajo para poder rescatar al ser humano. El Espíritu Santo pudo haber dicho, no, yo no, o el Hijo pudo haber dicho, porque soy yo el que tengo que ir a morir, o el Padre inclusive pudo haber dicho, no, mira, mejor dejamos, pero no, los tres involucrados estuvieron allí en este plan de salvación y en este plan de rescate. Ahora, pastor, usted hablaba, no, disculpe, le voy a volver a la primera mención que dijo, no, dice que en la lección íbamos a hablar de varias áreas, no, hablábamos del origen, del foco, el canal y el destinatario, ¿verdad? Esas Correcto, cuatro, esas correcto. cuatro. Ok, entonces, bueno, ahí ya tienen el orden de la lección que ustedes lo pueden esta semana, pues, diseñar de esa manera. Entonces,
la primera pregunta que tiene que ver con el origen, el pastor lo ha definido, el origen viene de Dios y estuvo involucrado la Trinidad completa en este plan misionero o este origen de la misión. Ahora, pastor, ya hablamos del origen. Entonces, ¿cuál es el foco o en qué consiste el foco de la misión? Muy bien, pastor. En el plan diseñado por Dios, todo está intencionalmente en una secuencia que tiene un solo propósito: rescatar la raza caída. Ahora, el Padre cumplió su rol y sigue en su función. El Hijo ha cumplido su rol y sigue en su función. El Espíritu Santo ha cumplido su rol y sigue en su función. Ahora, existe un foco principal o un objetivo principal en el plan misionero. El plan misionero está trazado con la mayor claridad y especificación de comisión a nosotros. Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a todos los habitantes del mundo. Es claro que este es el objetivo principal de la misión, es hacer discípulos. En otras palabras, que hayan personas que hablen en todo el mundo de lo que Jesús ha hecho y lo que espera hacer por ellos. Cuando nosotros vamos a Mateo 28, nosotros encontramos que podemos resumir 4 componentes en esta historia de la Gran Comisión. Lo primero, Jesús ordena a los discípulos que vayan a Galilea para estar con él, según Mateo 28:16. Pero también encontramos que Jesús se acerca a ellos y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, en primer lugar, les invita a reunirse con él. Luego, les muestra la autoridad que tenía del Padre. Dice: toda autoridad se me es dado en el cielo como también en la tierra. El cuarto elemento que vemos en este componente de la comisión es: Jesús comisiona a sus discípulos la tarea y les dice: vayan y hagan discípulos. Y en cuarto lugar les promete: yo voy a estar con ustedes. Cuando vemos este panorama, pastor, encontramos que hacer discípulos fue la responsabilidad dada a los discípulos. Literalmente, cuando leemos en el griego esta palabra de Mateo 28, que dice: por tanto, id y hacer discípulos, pudiéramos traducirlo: por tanto, habiendo ido o mientras van, hagan discípulos. ¿Por qué la palabra dice por lo tanto o por tanto? Esa palabra por lo tanto, pastor, está precedida a lo que Jesús les había declarado anteriormente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Jesús está diciendo entonces, pastor, para ser claro: como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, ustedes vayan y hagan discípulos. Ustedes van a tener la garantía de la bendición de tener éxito, porque yo los envío y los está enviando el que tiene el poder en el cielo, en la tierra y en todo lo que podemos tener al alcance de la mente humana. Por esa razón, pastor, no debemos de tener temor ante esta responsabilidad. Hay iglesias que tememos abarcar o penetrar las ciudades con el evangelio, porque tenemos dudas que puede ocurrir. Cuando Jesús dijo la palabra por tanto, pastor, les estaba diciendo: yo les acabo de mencionar que tengo poder en el cielo y en la tierra. Y como tengo ese poder, por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, al final, no, si yo voy a salir, bueno, es un mandato del Señor y voy a salir con la autoridad del Señor, ¿no? Algunas veces nos preocupamos y nos decimos: no, pero es que si yo voy a dar un estudio bíblico, voy a tocar una puerta, si no sé cómo hacer el llamado, no, para sacar la decisión, cómo, o sea, no nos tenemos que preocupar, eso es obra de Él. La autoridad la tiene Dios y el trabajo lo hace Dios. Y nosotros, pues bueno, tenemos que trabajar en esa misión que Dios nos ha dado. Pero es interesante también, pastor, porque usted estaba diciendo que esa acción de hacer discípulos, entonces el foco principal o es el objetivo primordial de la gran comisión. ¿Y qué es hacer discípulos? No, hacer discípulos, bueno, entendemos la palabra discípulo. Discípulo es aquel que es un seguidor de un maestro. Indudablemente nosotros entendemos en la parte de cristianos, somos seguidores de un maestro que es Cristo Jesús.
y yo tengo que seguir esas enseñanzas de Jesús. Entonces, el hacer discípulos es el hecho de que yo busque personas que se conecten con el maestro que yo sigo y que ahora ellos también puedan ser seguidores de ese maestro. Y aquí nuevamente la importancia de la lección número uno. Yo tengo que entender qué es lo que Dios hizo por mí. Yo tengo que ser el primero en cambiar, tengo que ser el primero de entender, tengo que ser el primero de ser un discípulo. Para yo entonces, después que yo soy un discípulo, que conozco a mi maestro, que entiendo a mi maestro, entonces voy a buscar, primordialmente, voy a buscar en que otros hagan discípulos. Y, Pastor, y, ajá, perdón, pastor, gracias por, quería mencionar este detalle. Eso está en el plan diseñado por Dios. Ya que ya mencionamos quiénes fueron los que diseñaron el plan. Y el plan tiene un principio, un foco, una misión. Y ese foco es que cada uno que se convierte en discípulo sea un hacedor de nuevos discípulos. Pastor, y ahí está donde la iglesia nos escucha a nosotros los pastores siempre decir, hermanos, tenemos que evangelizar. Y sí, pareciera que a mucha gente muchas veces eso genera incomodidad, pastor, porque no hemos entendido en algún caso o algunos cuál es la razón de la iglesia, cuál es el principio o la base fundamental por la cual existe la iglesia. Ese no es un plan de la iglesia adventista, de paso, ujú, pastor, ujú, sino que ese ya en la mente, el que diseñó el plan dijo, el Padre cumplió un rol, el Hijo cumplió el rol, el Espíritu Santo cumple un rol. Ahora, con el fin de rescatar a todos los que se perdieron por causa del pecado, ustedes van a ser hacedores de discípulos. Y ese es el foco principal. La iglesia, pastor, no existe para ninguna otra cosa más que para hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Aquellos que están afuera, acercarlos a aquel Cristo al cual hizo todo para rescatar y redimir a la raza caída. ¿Para qué existe el ministerio de conquistadores, de mujeres, de niños, de damas en la iglesia? ¿Para qué existen, pastor? No puede ser para ninguna otra cosa que no sea hacer discípulos. bueno, allí esa conclusión al final, pues podríamos hasta cerrar la lección y decir, bueno, hasta aquí estamos, no, pero hay otra cosa que discutir. Pero esa es la razón de ser. Por eso es el foco de esta misión. El foco de la misión es hacer discípulos. Ahora, pastor, ¿cuál es el efecto del evangelio eterno entonces? Porque bueno, nosotros entendemos que Dios tiene el origen de la misión, entendemos que el foco es hacer discípulos y vamos a llevar ese evangelio. Ahora, ese efecto del evangelio eterno, ¿cuál es ese efecto? Pastor, ese tiene un efecto primordial. Según Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Usted recuerda que esa lección la estudiamos el trimestre Sí, pasado. ¿Qué significaba volar? Significaba la rapidez con la cual nosotros, ese ángel tiene que llevar el evangelio. Dos, llevaba un mensaje para predicarlo. Tres, llevaba un mensaje para predicarlo a todos los moradores de la tierra. En otras palabras, pastor, nosotros encontramos que el mensaje tiene un efecto el cual debe de ser llevado con la claridad que Dios dio a su iglesia. ¿Cuál es ese mensaje, pastor? Ese mensaje es que Jesús vino al mundo y se encarnó, habitó entre nosotros, como estudiamos la lección pasada. Ese mensaje es que Cristo murió en la cruz con el fin de cumplir la rescate por la raza caída. Ese mensaje es que Jesús resucitó por el fin de consumar la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Que Jesús intercede por nosotros, pero hay un mensaje, el efecto primordial que debe de provocar. Es en preparar a la gente para el regreso de Jesús porque Él establecerá su reino en esta tierra. ¿Cuál es el efecto que Dios quisiera, pastor, que su mensaje provocara en medio de la iglesia hoy en día? El efecto de que pueda alcanzar, de que pueda la iglesia entender que ese mensaje no puede ser llevado con lentitud, sino con apresto, con la rapidez, con el compromiso, con la visión del cielo. Es decir, el ángel llevaba el evangelio eterno no para entretener, sino para predicarlo a los moradores de la tierra. El efecto que el cielo espera, pastor, sobre su evangelio es que sea alcanzado o sea predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo.
entonces Dios regresará y luego establecerá su reino entre nosotros. O sea, tenemos el origen, tenemos el foco, tenemos lo que Dios espera de ese evangelio, pero entonces ahora hay un canal, ¿no? Porque, o sea, esa es la parte de Dios. Dios origina la misión, el foco es hacer discípulos. Dios espera que el efecto de ese evangelio forme parte de la iglesia para que sea predicado. Pero entonces ahora, pastor, ¿cuál es el canal, no? ¿Cuál es el canal? eh, eh, o a quién está comisionada pues esa responsabilidad de llevar ese evangelio. Muy bien, pastor. Esa es una muy buena pregunta. Ya tenemos varios componentes. Ya sabemos dónde nació el mensaje. ¿Por qué razón? Porque el pecado dividió al hombre de Dios y había un plan diseñado de la deidad ya hecho, puesto en acción. Ya estudiamos, pastor, que teníamos un foco. El foco es, hay que volver, dice Dios, a rescatar la raza, y para eso existe el propósito. El foco es hacer discípulos. Ya encontramos también lo que usted mencionó, que eso tenemos claro, el efecto que Dios quiere que el mensaje provoque. Ahora, ¿quiénes son o cuáles son los canales o los comisionados en la tierra que el Espíritu Santo va a utilizar para hacer esos agentes? Y ahí es, pastor, ese es el rol que nos corresponde a nosotros. Pero yo quiero que prestemos atención a un elemento muy esencial, pastor, que es algo que me llamó mucho la atención en la lección. En el Antiguo Testamento, la estrategia misionera era que el mundo acudiese a Israel para que conociesen de Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 4:6, Isaías 49. Que sepan que Jehová uno es. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, pastor, Israel era la nación lumbrera para que los alrededores naciones pudieran acercarse a Israel y saber que había Dios en Israel. Ese término lo escuchamos mucho en el Antiguo Testamento, pastor, para que sepan que hay Dios en Israel. Esa era la estrategia en el Antiguo Testamento, pastor. Pero en el Nuevo Testamento, y esto es donde es impresionante la lección que aquí nos lleva a otro escalón. Pero en el Nuevo Testamento, pastor, en el Pentecostés, ocurre específicamente un efecto diferente en la estrategia. Como Israel no cumplió con lo que se quería en el Antiguo Testamento, la estrategia en el Nuevo Testamento es una estrategia diferente. Ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos que existe una misma misión, que existen los mismos seres integrados en la estrategia misionera, pero ahora ya no es que las naciones vengan a Israel para conocer el plan, sino Mateo 28 dice, ahora vayan ustedes y hagan conocer el plan de salvación haciendo discípulos. Pastor, entonces, ¿quiénes son los comisionados? Los comisionados somos los mismos. En Israel, en el Antiguo Testamento, Dios eligió un pueblo. En el Nuevo sigue siendo el mismo pueblo, pero con una variante en la estrategia. La variante ya no es, pastor, a ver si viene gente a la iglesia para ver, porque la gente no quiere venir a la iglesia, pastor. La variante es, ya las naciones no van a venir por sí mismas. Ahora ustedes van a ir a las naciones y les harán saber que Jesucristo es el Salvador. Impresionante lo que Dios tenía en su diseño. Y la lección dice que es ahora, o sea, el Señor Jesús en la cruz del Calvario hizo no es que la misión cambió, sino que se renovó una estrategia misionera. O sea, la misión sigue siendo la misma. Solo que es la estrategia misionera. Nosotros como iglesia siempre también renovamos estrategias para alcanzar la gente, pero la misión sigue siendo la misma. Y la lección decía, no, aquí me llamó la atención este parrafito, allí dice, la misión no se originó con la iglesia. O sea, no, la misión nació por la iglesia. No, y es lo que decía usted cuando hablábamos de la pregunta anterior. Dice, al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a la iglesia para que se lleve a cabo. O sea, la iglesia existe por la misión, lo que había dicho usted. Y nuevamente vemos el patrón que hemos mencionado. Hay un origen, hay un foco, hay algo que Dios espera, pero nada de eso puede ser una realidad si la iglesia no cumple su responsabilidad. Yo siempre cuando estamos en seminarios para la iglesia, hablando de evangelismo, yo le digo, hermanos, mire,
la iglesia tiene una cantidad de material para hacer evangelismo, para llevar esta misión. Y uno, el que más conoce, si usted conoce la iglesia adventista, usted no, bueno, es la fe de Jesús. Y si usted es una visita o un amigo que nos acompaña y escucha este programa, busque una iglesia adventista para que le den ese curso. Pero yo le decía a los hermanos, mire, la fe de Jesús no tiene boquita, no tiene manito, no tiene piecito para ella salir. O sea, necesita alguien que la cargue y se la lleve. O sea, la iglesia forma parte esencial en la misión. Y no es porque Dios no pudiera predicar el evangelio sin nosotros, hermano. Dios no nos necesita para predicar el evangelio. Es que el evangelio es para, el llevar el evangelio es para, inclusive para nuestro propio crecimiento Ujú. espiritual. Entonces, el responsable, como decía el canal, como dijo el pastor, ¿no? En su descripción de la lección, es la iglesia. Y ahora, pastor, ya definimos entonces el canal y ahora terminaríamos con la última pregunta. Entonces, ¿cuál es el campo misionero de esta misión? Pastor, el campo misionero, ya llegamos a la conclusión. El campo misionero está claro. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos, ustedes tienen que ser testigos en Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde radicaban los discípulos. Eso significaba su gente, su familia. Les dijo, vayan a Judea. Judea estaba vecina, las personas cercanas, vecinos, compañeros. Les dijo Samaria, la ciudad donde estaban ellos, su radicación. Y le dijo a todas las tierras. Pastor, el campo misionero es el mundo caído, pero específicamente nosotros a veces pensamos en la lejanía. La misión comienza con los cercanos. Jesús les comenzó a describir, pastor, y es interesante cómo Lucas, un detallista en los evangelios, comienza a describir específicamente, no los mandó primeramente, no se vayan a toda la tierra. Les dijo, comiencen en Jerusalén, Sí, en Judea, en Samaria. En otras palabras, la misión no comienza en África, pastor, para nosotros. La misión para nosotros comienza con nuestros cercanos, con nuestros seres que están en nuestro núcleo familiar, para nuestros hermanos. Su misión no comienza allá en el otro lado del mundo, allá en Europa. Su misión o la misión de Dios que le ha puesto a usted comienza con sus cercanos. Ese es nuestro campo misionero. Pastor, yo termino con estas palabras diciendo, es interesante, pastor, que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no se canceló la misión, cambió la estrategia. ¿Qué significa esto, pastor? Que la misión no se va a detener si usted y yo no la complementamos. El cielo tiene una y muchas maneras de que este evangelio llegue a todo el mundo. así es. Bueno, gracias, pastor. Gracias por recordarnos entonces el origen, el foco, lo que espera Dios, el canal que soy yo y el mundo que es aquella persona que rodea. Y bueno, para cerrar pues parte de esta lección, ninguno tenemos excusa, porque siempre vamos a tener a alguien al lado que necesita escuchar el evangelio. Entonces, simplemente es poder llevar esta misión a las personas que nos rodean. La lección de la semana que viene será el llamado de Dios a la misión. Nuevamente, gracias, Pastor Albert, por estar con nosotros. Gracias, queridos personas, amigos, hermanos que nos acompañan en este programa. No te olvides de compartirlo y nos vemos la semana que viene para seguir estudiando la maravillosa responsabilidad de la misión que tenemos sobre nuestros hombros. Que Dios los bendiga.